Antes de comenzar el vídeo os tengo que comentar dos cosillas. Una, bueno, ya sabéis que tenemos el canal de maquillaje que es Moa Makeup, además que tiene sus redes sociales @maquillajemoa, Facebook y también tenemos Instagram. Luego acabamos de crear el de Moa Games. Este es un canal nuevo, todavía no he subido nada, pero subiré pronto de gameplays. Tengo muchas ganas de empezar con ese canal, tengo bastante ilusión. Y bueno, las redes sociales que voy a tener tanto para ese canal como en este que estamos, que es Moa World, va a ser @moaworld en Facebook e Instagram. Que os digo rápidamente que también tenemos en Facebook un grupo de hamsters, pues si os interesa entrar ahí, que es una comunidad muy bonita que, bueno, la gente sube fotos y se ayuda mucho mutuamente. Y la segunda cosita que os tengo que decir es que ahora mismo hay dos sorteos activos, uno de la Kawaii Box, que es internacional, bueno, ambos son internacionales, pero el de la Kawaii Box son cositas súper bonitas que, bueno, tenéis el vídeo en la cajita de información para que podáis participar y ver qué tipo de contenido suele tener la Kawaii Box. Y por supuesto tenéis el sorteo internacional de hamsters. Este sorteo lo hago yo misma con cositas que tenía yo de Gouda o que he ido comprando. Y bueno, el envío es internacional y lo he hecho celebrando los 25.000 suscriptores, que bueno, ya casi estamos llegando a los 26.000, o sea que muchísimas gracias por formar parte de Moa World. Que por cierto, si todavía no sois partes, no os olvidéis de suscribiros. Menudo minutaco hemos metido aquí de un montón de información. Dicho esto, comenzamos con el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Llevo un montón de tiempo queriendo hacer este vídeo, de hecho, al principio de este año lo grabé, pero se me hizo súper largo, así que he tenido que grabarlo de nuevo, lo que pasa que, bueno, ha pasado mucho tiempo, pero sé que es un vídeo súper esperado y necesario. Así que, bueno, como os digo, lo voy a dividir en dos vídeos. Hoy vamos a hablar de, bueno, las enfermedades leves, digamos, que las que menos tenemos que ir corriendo al veterinario, las menos importantes, que siempre es importante que nuestro hámster esté saludable, pero bueno, las menos graves, cómo podemos detectar que nuestro hámster está mal y en qué casos, bueno, digamos que deberíamos de ir al veterinario, ¿no? Y también quiero comentaros el tema de las vacunas y de los contagios de hámster a personas, que son dos temas bastante confusos. La gente está bastante mal informada. Así que vamos a comenzar. Bueno, pues principalmente, ¿cómo podemos saber que nuestro hámster está enfermo? Antes que nada, os quiero comentar que no soy veterinaria, he estudiado bueno, un curso de técnico auxiliar de pequeños mamíferos, entonces tengo bastantes conocimientos, además que he investigado a través de libros de gente especializada, veterinarios y demás, pero no soy veterinaria, lo único que me gusta informar para saber, digamos, que cuándo salir corriendo y cuándo no. Pero siempre tenéis que hacer caso a un veterinario de exóticos que esté especializado en pequeños mamíferos. Esas son las personas que más saben sobre estos tipos de animales. Pero bueno, os quiero comentar un poquito por encima para aquellas personas que no tienen un hámster, que sepan a qué se pueden enfrentar, o para aquellas personas que ya tienen un hámster, sepan de qué tienen que estar alerta. Así que, ¿cómo podemos saber si nuestro hámster está enfermo? El hámster es un animal nocturno, por lo tanto, cuando más activo está es por la noche. Entonces, si empezamos a notar comportamientos de que por la noche no está tan activo como siempre, ya podemos empezar a sospechar. Es cierto que en invierno suelen dormir más que en verano. Los hámsters no son animales que hibernen. Hibernar quiere decir que se pasen meses durmiendo sin comer ni nada, sin salir de la caseta, por así decirlo, de la madriguera. Los hámsters no son así. Los hámsters, bueno, en la naturaleza sí que posiblemente hibernen, pero bueno, casas domésticas no, porque no tienen tanto frío como para que tener que invernar. En casos extremos, como que haya una temperatura muy baja, en algunas casas sí que puede pasar, pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Entonces, si notamos menos actividad de lo normal, podemos sospechar. Si, por ejemplo, se pone agresivo, también es posible que le pase algo. Los hámsters también, bueno, los animales en general, tienen también días malos,
malos y días buenos, pero si constantemente está como agresivo, como que le toca si le duele o algo, es posible que le esté pasando alguna cosilla. Si lo veis que está apático, triste, como que no tiene ganas de nada, le dais su alimento, su premio, su chuche favorita y no se mueve, también es posible que le esté ocurriendo algo. Si veis que está como asustado, que se rasca mucho, se lava mucho, que ojo con esto, que muchas veces decís, es que mi hámster se rasca. Los hámsters son animales súper pulcros y están constantemente lavándose el pelaje. Eso no quiere decir que tenga ácaros ni que tenga nada, simplemente se está lavando. ¿Cuándo debéis de alertaros? Cuando está mucho tiempo rascándose, es decir, 20 veces al día o más, no sé. Si está durante un minuto que se está rascando así, ¿qué pasa? Que ellos se rascan súper rápido, no pasa nada. Eso quiere decir cuando ya empieza a perder el pelo de tanto que se está rascando y tanto se está lavando, es posible que pueda tener algo. Ahí es cuando tenéis que preocuparos. Todo es observar y ver al animal. Si veis que de repente se rasca la orejilla o el cuerpo o lo que sea, no quiere decir que tenga nada malo. Pero si veis que es algo constante hasta el nivel de que pierde pelaje o se está poniendo graso, ahí es posible que pueda tener algo. Es raro, pero también a veces pueden tener como movimientos extraños o incluso saltos inusuales. Eso también puede ser una señal de que algo está pasando a nivel nervioso o alimenticio o lo que sea. Si veis que hace movimientos extraños, es posible que no se esté encontrando bien. A mí me pasó una anécdota, me pasó con un hámster, Casper, que ese era un hámster bastante nervioso y constantemente trepaba la jaula, pum, y se tiraba, trepaba, pum, y se tiraba, trepaba y se tiraba. Años después, es decir, ahora, me he dado cuenta de que ese comportamiento no era bueno. Ese animal estaba estresado porque vivía en una jaula muy pequeña. De hecho, mi transportín de hoy en día es del tamaño casi que de esa jaula. Eso es súper importante, o sea, tener muy claro que si estáis cumpliendo, digamos que todos los consejos que os dije, por ejemplo, en el vídeo de, conocimientos básicos o para principiantes de hámsters, que lo voy a dejar al final de este vídeo o por aquí insertado, si todo eso lo estáis cumpliendo, lo del tema de la alimentación, el tamaño de la jaula, los juguetes, la temperatura, si todo eso está bien, si a pesar de eso el animal está haciendo cosas raras, algo no va bien, pero lo primero que tenéis que hacer es eso, a mí me pasó, la jaula no era el tamaño adecuado, normal que el animal estuviera tan estresado. Si por ejemplo se estira con el cuerpo en la jaula o está tembloroso en un rinconcito, es posible que tenga frío o calor, eso también tenéis que tener mucho cuidado. Tenéis 2 o 3 vídeos en el canal de tips de verano para el hámster, para que no pase calor, y pronto subiré uno de tips de invierno porque tenéis ya uno, pero voy a actualizarlo, que hace falta, así que de eso también tenéis que tener cuidado. Los cambios de temperatura pueden ser muy peligrosos para un hámster. Tiene un sistema climático, no sé cómo se llama, pero bueno, el sistema que tienen los hámsters para cambiar de temperatura, subir o bajar la temperatura es súper rápido, entonces los choques de temperatura, los choques térmicos pueden ser peligrosos. Entonces hay que intentar siempre que esté a una temperatura óptima, que suele ser la temperatura a la que estamos normalmente nosotros. Pero bueno, en el vídeo de verano lo explico mejor. Y luego también si cambia de color las extremidades o el pelaje. Bueno, el pelaje no tanto. El pelaje si cambia de color a veces pasa que en invierno y verano cambian de pelaje todos los animales, las personas también. Pero si se cae el pelo o la piel cambia de color, las extremidades, las orejitas, la nariz, los labios, todo esto cambia de color repentinamente, es posible que le esté pasando algo. Eso es más o menos las cosas que tenéis que tener en cuenta, a no ser que tengáis cosas visibles. Por ejemplo, si tuviera diarrea, pues se ve, ¿no?, que tiene diarrea. Antes de ponerme con las enfermedades, os quiero comentar el tema de las vacunas, de los baños y los contagios. Vacunas. Hay que vacunar a un hámster. Mi profesor que era veterinario del curso de técnico de pequeños mamíferos, me comentó que no es necesario vacunar a un hámster. Un hámster es un animal que es doméstico y no suele salir de casa, no debe, porque no es un animal para estar en la calle paseándolo, es que no puede hacer eso. Entonces no le hace falta ser vacunado. ¿Cuándo debería ser vacunado? Cuando, por ejemplo, proviene de criadores, que en las granjas de criadores de hámsters pues suele haber bastante enfermedades porque hay muchos animales y es
bueno, es difícil que controlen a todos, entonces en ese caso muchas veces vienen vacunados, por si acaso tuvieran algo que lo pierdan, cualquier tipo de bacteria o virus. Pero de normal no tenéis que estar constantemente vacunándolo, a no ser que lo diga el veterinario por alguna enfermedad que pueda tener. Pero si no tiene nada y el animal lo veis que está correcto, no tenéis que preocuparos por eso. Pero bueno, nos pueden contagiar algo. En realidad hay dos enfermedades muy raras que nos pueden contagiar, que es la micosis, que son los hongos. Es raro que tu hámster tenga hongos. Cuando tu hámster tiene hongos, que más tarde lo hablaremos o seguramente en el próximo vídeo. Sí, en el próximo vídeo me meteré más en profundidad en el tema de los hongos. Pero bueno, normalmente los hongos lo tienen porque se lo han contagiado a otro animal o incluso las personas a ellos. Entonces es normal que no lo contagie porque entre las personas ya no lo contagiamos. No porque el hámster tenga un hongo, es porque el hongo es una bacteria que se contagia. Entonces te lo puede contagiar un hámster, un perro, un gato, una persona, lo que sea. Y luego hay una súper rara, que la voy a leer porque es que es muy rara. Se llama coriomeningitis linfocítica. Es una enfermedad bastante rara, nunca la había escuchado, pero puede pasar. Esa enfermedad la suelen tener sobre todo los animales que viven en criadores, los ratoncitos, las ratas, todo esto que viven en criadores que se les pega. Ya digo que esa enfermedad si la tienen se la puede haber contagiado si vienen de una tienda de animales que vienen de una granja de criadores, pero es bastante rara. Se suele presenciar en hámsters bastante jóvenes, como mucho de 3 meses de edad, y parece como un constipado, como que tiene mucho moquito, está muy apagadito el hámster y que tiene conjuntivitis, o sea, como es un virus, entonces como que está muy enfermito. Y al final pues es complicado sacarlo adelante, porque un hámster tan jovencito no tiene los anticuerpos de un hámster adulto. Pero ya digo que esa es rarísima. Yo nunca he tenido que llevar a mi hámster al veterinario, pero es importante todas estas cosas tenerlas en cuenta por si acaso, porque puede pasar. Sé de gente que ha tenido que estripar tumores, han tenido que amputar deditos por fracturas y tal. Entonces es importante conocer todo esto. Si no tenéis que llevar al veterinario, mejor, ¿vale? Entonces, enfermedades leves. ¿Qué puede ser una enfermedad leve? Por ejemplo, una mordedura. Ya sabéis, o los que sois nuevos, os informo de que nunca, bajo ningún concepto, debéis de tener a 2 hámsters en la misma jaula. Son animales solitarios, territoriales y bastante dominantes, entonces se atacan hasta que muere uno. Me da igual que sea hembra y hembra, macho, hembra y macho. Bueno, hembra y macho sí que se suele llevar bien, se supone, porque el macho monta a la hembra, entonces no paran de criar, pero claro, si ya os estoy diciendo que como mucho macho y hembra, si os ponéis a criar, vais a tener, porque una camada puede ser de entre 3 y 12 bebés, vais a tener que tener 12 jaulas. Yo no recomiendo nunca lo de criar, es que tampoco lo veo necesario. Si queréis ver bebés hámsters, os ponéis un vídeo en YouTube, que hay un montón. Entonces, claro, las mordeduras suele ser por venir de tienda de animales donde erróneamente siempre tienen los hámsters todos juntos, qué bonitos, qué monos, qué bien duermen. Sí, hasta que se hacen adultos desarrollan su instinto animal y se matan unos a otros. Experiencia personal de Athena y Venus, eran hermanas, nacieron juntas, vivieron juntas hasta que se pelearon, se hicieron sangre, una le arrancó el rabo a la otra le mordió la oreja y las tuvo que separar porque evidentemente se iban a matar. Hay casos excepcionales, muy raros, de que, pues mira, yo los he tenido hasta viejitos y no se han matado. Es muy raro. Es muy raro. Es como tener un tigre en casa. Es raro. No es un animal doméstico y no es lo normal tenerlo porque no es su hábitat natural. Entonces su instinto es estar en la selva. Pues esto pasa lo mismo. No tenéis que tener 2 hámsters en una jaula, ¿vale? Entonces las mordeduras es una enfermedad leve, por llamarlo enfermedad. Es una lesión leve que se puede hacer grave si no es curada con si no se lleva cuidado, ¿vale? Que se puede infectar y si se infecta puede llegar a grandes problemas. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando me pasó con Venus y Atenea me dijeron que le limpiara la heridita con agua oxigenada, ya que eso luego se evapora y no le da tiempo a chupárselo. Hay gente que dice que le pone betadine o cristalmina, que bueno, es para desinfectar y secar la herida.
Yo digo que betadine no le pongo, no deja de ser, pues eso, yodo, y es lo que yo sí que me pongo para las heridas, pero el hámster se lo va a chupar y el yodo no lo pueden chupar. No, es que es tóxico, no lo pueden chupar, ¿vale? A ver, es tóxico. Pues hombre, no es algo que tengan que estar chupando, ¿vale? No sé si se pueden llegar a morir, pero no es algo que tengan que estar chupando. Pero bueno, si veis que se pone fea la herida, con pus y tal, pues mejor que vayáis al veterinario, que la limpie bien y os dé una pomada o lo que necesite el animal. Otra lesión leve o una enfermedad leve puede ser un constipado, simplemente que le salga mocos. Esto es bastante común cuando los hámsters están en ventanas con corrientes de aire o ya se suelen hacer viejitos. Gouda, por ejemplo, se constipaba bastante en esta época. Ya el último año porque está más viejito, entonces los anticuerpos los tiene más flojitos. Yo le daba, parece un remedio casero, pero me funcionaba, le daba pimiento verde todos los días, un cachito fresco así, porque tiene mucha vitamina C y la vitamina C es la que nos ayuda a crear anticuerpos y defensas. Entonces le daba eso como remedio casero de tener, o sea, que para que él pudiera crear más defensas, y os digo que en un par de días se le quitaba los mocos. Entonces a mí me ha funcionado, pero es cierto que hay que llevar cuidado porque los hámsters suelen padecer bastante de enfermedades respiratorias y eso puede acarrear a una infección respiratoria, entonces cuidado. Si veis que empieza, yo por ejemplo me lo ponía en el oído y se oía como con mocos o como un silbido, entonces tenéis que llevar cuidado, darle pimiento verde, y si en 2 o 3 días no se le ha quitado ese silbido o va a peor, corriendo al veterinario que le hagan unas pruebas para ver si tiene algún tipo de infección respiratoria. Mucho cuidado. Otra enfermedad que podemos considerar leve son las uñas y los dientes largos. Las uñas y los dientes de los hámsters están en continuo crecimiento porque por naturaleza los hámsters suelen rascar mucho, utilizar mucho los dientes y las uñas para sobrevivir. Entonces imaginaros que no le crecieran las uñas o que no le crecieran los dientes, se quedaría sin dientes porque roen. Ellos todo lo que comen, todo lo que hacen es roendo, entonces si se quedan sin dientes pues ya no pueden roer. Entonces hay que llevar cuidado, pero normalmente si tiene una buena alimentación con los alimentos que debe de tener, el pienso digamos perfecto, que bueno, tenéis también un montón de vídeos hablando de la alimentación de los hámsters, no debe de haber problema, porque simplemente con una alimentación buena se le desgasta los dientes lo necesario, porque ya tiene los alimentos duros para que los desgaste. Si no, también se les puede poner pues juguetes de madera y tal. O pan duro, por ejemplo, también se les puede poner. Y las uñas también se les suele limar de andar por la jaula. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo andar por el campo que andar por la jaula, que es de plástico, o de cristal, o de madera. Entonces, lo que podéis hacer tenéis un vídeo de cómo le corto yo las uñas a mi hámster, que no se las corto, se las limo porque cortar es un peligro, pero tenéis ese vídeo en el canal por si tenéis algún tipo de problema con eso. Y por último, os quiero hablar del mal olor bucal. Si veis que el hámster le huele mucho la boca, es posible que tenga comida podrida en los abazones. Hay que tener un cuidado con los abazones, o sea, no sabéis lo que puede llegar a hacerles daño eso a los hámsters. Hablaremos de eso más en profundidad en el siguiente vídeo, pero bueno, a veces pasa que si tiene comida podrida, por ejemplo, lo del pimiento que os comentaba antes, si luego no se lo retiráis y se lo dejáis ahí, que se pudra, y se lo come, pues ya es comida podrida, es normal que le huela la boca. Pero tenéis que llevar un montón de cuidado. O por ejemplo que en los abazones simplemente se coma un alimento fresco y pasen días y no se lo haya quitado, se le puede pudrir aquí dentro. Entonces mucho ojo. Cuando le deis alimentos frescos, mejor darle un cachito pequeñito y que le deis todos los días, o que cuando veáis que ya no se lo come, se lo retiréis, porque la comida podrida o en mal estado puede causarle problemas digestivos muy importantes. Entonces la mayoría de las veces el mal olor bucal es por la alimentación en mal estado. Así que también llevad cuidado con eso. Y bueno, yo creo que por hoy ya bastante información os he dado. Lo más importante lo vais a tener en el siguiente vídeo de enfermedades graves. Va a ser el siguiente vídeo que suba. Los voy a hacer seguidos porque sé que es un vídeo que urge
y ya que hemos abierto el tema de las enfermedades, pues hay que continuarlo, ¿vale? Así que espero que os haya servido. Dejadme en los comentarios cualquier enfermedad que hayáis pasado con vuestro hámster o conozcáis, por si se me ha escapado, aunque ya os digo que tengo un montón todavía por ver, tengo aquí una lista enorme, entonces por si acaso me lo dejáis, así si se me escapa alguna cosilla lo puedo añadir para el próximo vídeo. No os olvidéis de suscribiros para poder ver ese vídeo y activar la campanita, que normalmente se supone que si activáis la campanita os avisa cuando suba el siguiente vídeo. Darle una manita arriba si os ha gustado y os interesa, para así saber yo que este tipo de vídeo está solicitado y hacer más de este tipo. Y que bueno, tenéis en mi cajita de información las redes sociales. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!